Ha habido momentos complicados. No te la bajé. Ella quería conmigo, pero tú no te diste cuenta. Hablar de Maná es hablar de una de las bandas más icónicas en la historia del rock latino. Desde Guadalajara, Jalisco, estos músicos conquistaron el continente entero con himnos inolvidables como Rayando el Sol, Vivir sin aire o Oye mi amor. Sus canciones se convirtieron en la banda sonora de millones de historias de amor, desamor y rebeldía en América Latina. Su éxito fue tan arrollador que incluso llegaron a llenar estadios en Estados Unidos y Europa, rompiendo barreras que antes parecían imposibles para un grupo latino. Pero detrás de ese brillo que parecía intocable, la historia de Maná está marcada por rivalidades internas, decisiones polémicas y escándalos que pusieron en duda la imagen de la banda perfecta. Porque, aunque en el escenario transmitían unidad y pasión, fuera de él las tensiones crecían como una sombra silenciosa. Los fanáticos coreaban sus letras con devoción, mientras en los camerinos se gestaban conflictos de poder, celos artísticos y disputas personales que tarde o temprano saldrían a la luz. Las revistas de espectáculos comenzaron a hablar de peleas internas, de músicos que se sentían relegados y de la figura dominante de Fer Olvera, el carismático vocalista que muchos señalan como líder indiscutible, y también como protagonista de algunos de los momentos más oscuros de la banda. Las polémicas no solo quedaron dentro del grupo, también hubo acusaciones de plagio, declaraciones incendiarias contra otros artistas y enfrentamientos con la prensa que alimentaron titulares durante años. El público, que los había elevado a la categoría de leyendas, comenzó a preguntarse, ¿qué tan sólida era realmente la hermandad de Maná? Este viaje no será el típico recuento de premios y discos vendidos. Aquí vamos a entrar en los rincones más ocultos, en las verdades que muchos prefirieron callar, en los secretos que revelan que incluso las bandas más exitosas están hechas de carne, hueso y también de errores. Porque sí, Maná alcanzó la gloria, pero también tuvo que enfrentarse a los demonios de la fama. Y hoy, en La Verdad Oculta, vamos a descubrir las historias que estuvieron a punto de destruirlos, los escándalos que sacudieron su trayectoria y las polémicas que todavía generan debate. La pregunta es inevitable. Si llegaron a lo más alto, ¿cómo lograron sobrevivir a tantas tormentas? Y sobre todo, ¿qué queda hoy de aquella banda que parecía invencible? Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que ves a Maná. En la ciudad vibrante de Guadalajara, Jalisco, a finales de los años 70, comenzaba a gestarse una de las historias musicales más impactantes de México y América Latina. Pero antes de ser conocidos como Maná, aquellos jóvenes eran simplemente soñadores con guitarras al hombro, cargados de ilusiones y con más pasión que recursos. La figura central de este relato es José Fernando Emilio Olvera Sierra, mejor conocido como Fer Olvera, nacido el 8 de diciembre de 1959. Hijo de una familia de clase trabajadora, Fer creció en un entorno donde la música era un refugio contra las dificultades. Su padre murió cuando él era aún muy joven, una pérdida que lo marcó profundamente y lo llevó a refugiarse en la poesía y la guitarra. Fue en esas tardes solitarias, entre acordes y letras improvisadas, donde comenzó a forjarse la voz inconfundible que años más tarde lo convertiría en leyenda. Pero Fer no estaba solo en este camino. En 1975, en Guadalajara, surgió un grupo llamado Sombrero Verde, integrado por él junto a Ulises Calleros, guitarra, Juan Diego Calleros, bajo, y Gustavo Orozco, guitarra. La música que hacían en aquel entonces era una mezcla de rock clásico con tintes de pop y toques de reggae, muy influenciada por las corrientes anglosajonas de la época. No tenían una identidad clara aún, pero sí una ambición arrolladora. Querían conquistar escenarios, sin importar cuántas puertas tuvieran que tocar. Los inicios no fueron fáciles. Tocaban en bares pequeños, fiestas universitarias y lugares donde muchas veces la paga apenas alcanzaba para cubrir el transporte. Los críticos locales no apostaban demasiado por ellos. Algunos los veían como una banda más que imitaba sonidos extranjeros sin una propuesta propia. Sin embargo, el hambre de éxito los mantenía en pie. Entre esos años, grabaron algunos discos bajo el nombre de Sombrero Verde, que aunque no lograron una gran repercusión,
sirvieron como entrenamiento para encontrar un estilo propio. El punto de quiebre llegó cuando decidieron transformarse. En 1986 adoptaron un nuevo nombre: Maná, palabra de origen polinesio que significa energía positiva universal. Era un giro total. Ya no querían ser una banda que copiara el rock en inglés, sino crear un sonido genuinamente latino, con raíces mexicanas, pero con alcance global. Ese cambio de identidad fue más que un simple rebranding. Fue el inicio de la leyenda. La nueva etapa trajo también cambios en la formación. Llegó Alex González, un joven baterista nacido en Miami de padres colombianos, que a pesar de su corta edad, ya demostraba un talento y una energía desbordante. Alex no solo aportó fuerza en la batería, sino también visión musical. Era inquieto, ambicioso, y tenía claro que Maná debía apuntar a lo más alto. Con esa nueva alineación, la banda comenzó a tocar en foros más grandes y a grabar música con una propuesta fresca, letras en español que hablaban de amor, desamor, problemas sociales y hasta temas espirituales, siempre con un estilo rockero que combinaba baladas, pop y reggae. Era un cóctel que conectaba con la juventud mexicana de los 80, una generación ávida de identidad propia en la música. Sin embargo, el camino al éxito aún no estaba asegurado. En los primeros años, las disqueras dudaban de su potencial. Muchos ejecutivos no creían que una banda mexicana pudiera competir con el rock argentino o español, que en esa época dominaba el panorama latino. Pero Maná insistió, golpeó puertas y no dejó de tocar. Su perseverancia, combinada con una química explosiva en el escenario, finalmente abrió la puerta que tanto anhelaban. El gran salto vino a finales de los años 80, cuando lanzaron el álbum Falta Amor, 1990, un disco que contenía canciones como Rayando el Sol, la cual rápidamente se convirtió en himno generacional. Con esa melodía, simple y emotiva, Maná tocó fibras sensibles en toda América Latina. Era la prueba de que aquellos muchachos de Guadalajara estaban destinados a algo grande. Detrás del éxito empezaba a dibujarse también un rasgo que marcaría a la banda para siempre: la centralidad de Fher Olvera. Su voz inconfundible y su carisma natural lo convirtieron en el rostro de Maná, pero también empezaron a surgir los primeros roces internos sobre el liderazgo y las decisiones creativas. A pesar de ello, en esa primera etapa todos compartían la misma visión: triunfar y demostrar que el rock mexicano podía conquistar el mundo. Así, entre pérdidas familiares, noches interminables de ensayo, conciertos mal pagados y un sueño que parecía imposible, Maná encontró el camino hacia la fama. La historia apenas comenzaba, pero ya estaba claro que el viaje no sería sencillo. Si algo caracteriza la trayectoria de Maná, es su capacidad para transformar cada obstáculo en una oportunidad. Lo que comenzó como un grupo juvenil en Guadalajara se convirtió en un fenómeno continental que redefinió el rock en español. El verdadero despegue llegó en 1992, cuando lanzaron el álbum ¿Dónde jugarán los niños? Este disco no solo fue un éxito, se convirtió en una obra maestra del rock latino, vendiendo millones de copias en todo el mundo. Canciones como Oye mi amor, Vivir sin aire, Cómo te deseo y De pies a cabeza marcaron a una generación entera. La crítica los aplaudió, las radios no dejaban de sonar sus temas y de repente Maná ya no era solo una banda mexicana, era la voz de toda América Latina. El impacto fue inmediato. Pasaron de tocar en teatros medianos a llenar estadios. Los conciertos se transformaron en verdaderas experiencias multitudinarias, donde miles de fans coreaban al unísono cada letra. La fuerza de Fher Olvera como vocalista y frontman era indiscutible. Su presencia en el escenario hipnotizaba, mientras Alex González desbordaba energía en la batería, y los hermanos Calleros aportaban la base sólida que sostenía el sonido inconfundible de la banda. En los años 90, Maná vivió una racha imparable. Cada nuevo disco era un éxito asegurado. Con Cuando los ángeles lloran, 1995, la banda se atrevió a explorar temas sociales y medioambientales, consolidando su imagen no solo como músicos de amor y desamor, sino como artistas comprometidos con causas universales. Canciones como Selva Negra o la misma Cuando los ángeles lloran, dedicada al activista Chico Méndez,
mostraron una faceta más profunda y consciente. El reconocimiento no tardó en llegar. Premios Grammy, Grammy Latinos, Billboard y una interminable lista de galardones empezaron a llenar sus vitrinas. La prensa internacional hablaba de ellos como la banda latina más grande del mundo. Y no era exageración. En 1997 lanzaron Sueños Líquidos, un álbum que incluyó Clavado en un bar y En el muelle de San Blas, canciones que trascendieron fronteras y se convirtieron en clásicos inmediatos. El caso de En el muelle de San Blas es emblemático. Basada en una historia real de una mujer que esperaba a su amado pescador perdido en el mar, la canción se convirtió en un relato inmortal sobre el amor, la locura y la esperanza. Este tipo de narrativas reforzó la idea de que Maná no solo hacía música, sino que contaba historias que conectaban con lo más profundo del alma latinoamericana. Ya en los años 2000, la banda alcanzó dimensiones que pocos grupos de rock en español habían logrado. El álbum Revolución de Amor, 2002, consolidó aún más su poderío, con éxitos como Mariposa Traicionera, que se volvió un himno cantado en bares, bodas y conciertos de todo el continente. Ese disco les valió su primer Grammy estadounidense al mejor álbum de rock latino. Las giras internacionales marcaron otra etapa crucial. Llenaron estadios en España, Estados Unidos y hasta Japón, demostrando que la música de Maná podía romper cualquier frontera idiomática. El Amar es Combatir Tour, 2006-2008, fue uno de los más exitosos de una banda latina, con más de 100 conciertos alrededor del mundo y millones de asistentes. Cada show era un espectáculo de luces, pasión y energía que convertía a la audiencia en parte de la leyenda. Lo fascinante de este periodo es cómo lograron mantener un equilibrio entre el rock y las baladas románticas. Maná sabía que su fuerza estaba en esa dualidad. Podían hacer saltar al público con Déjame entrar, y minutos después hacerlo llorar con Bendita tu luz. Ese balance fue su fórmula mágica, y mientras otras bandas de rock latino iban desapareciendo o quedaban relegadas, ellos seguían dominando las listas y los escenarios. Pero como toda historia de éxito, la cima también trajo consigo un precio. Las tensiones internas empezaron a crecer, especialmente por el liderazgo marcado de Fer y la sensación de algunos miembros de no tener el mismo protagonismo. Aunque públicamente eran la banda unida y exitosa que todos admiraban, tras bambalinas los egos, las decisiones creativas y el desgaste de tantos años juntos empezaban a cobrar factura. De todos modos, en la cima de su carrera, Maná se consolidó como la banda más influyente del rock en español, un título que todavía conservan. Su música se convirtió en herencia cultural, sus discos en clásicos y sus conciertos en experiencias únicas. El mundo estaba rendido a sus pies. Lo que nadie imaginaba era que, justo cuando parecían invencibles, los primeros grandes escándalos y controversias estaban por estallar, y con ellos, el mito de la banda perfecta comenzaría a resquebrajarse. El brillo de la fama tiene un costo, y para Maná, ese costo se tradujo en una serie de momentos oscuros que amenazaron con empañar todo lo que habían construido. Si bien millones de fanáticos los adoraban y los premios se acumulaban, la banda enfrentó escándalos, rumores y conflictos internos que demostraron que ni siquiera los gigantes son inmunes a las tormentas. Uno de los primeros rumores que circuló en los 90 fue el de las tensiones internas por el liderazgo de Fer Olvera. Aunque siempre se mostró como un grupo unido, dentro del círculo íntimo se hablaba de que Fer tomaba casi todas las decisiones, desde las letras hasta la dirección artística. Algunos exintegrantes llegaron a señalar públicamente que se sentían relegados y sin voz. Estas declaraciones alimentaron la percepción de que la imagen de familia de Maná no era tan sólida como parecía. Otro escándalo que los persiguió durante años fueron las acusaciones de plagio. En varias ocasiones, la banda fue señalada por supuestamente haber tomado melodías o ideas de otros artistas. Aunque nunca se probó de manera contundente, las demandas legales y las notas en la prensa generaron una sombra incómoda. Para muchos críticos, Maná se había convertido en una máquina de éxitos tan grande que era inevitable que surgieran acusaciones de este tipo, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En el ámbito personal, la vida amorosa de Fer
también atrajo titulares. Sus romances con figuras del espectáculo y las rupturas turbulentas lo pusieron en el ojo del huracán. En más de una ocasión, los tabloides mexicanos publicaron historias de infidelidades y conflictos sentimentales que parecían salidas de una telenovela. Aunque él siempre intentó mantener cierta discreción, la prensa rosa no perdía oportunidad para exponer cada detalle de su intimidad. Pero quizás uno de los episodios más delicados ocurrió en los años 2000, cuando se desataron rumores de una ruptura definitiva dentro de la banda. Algunos medios reportaron que Álex González y Fer tuvieron fuertes discusiones sobre el rumbo musical de Maná. La tensión era tal que se hablaba de una separación inminente. Aunque finalmente lograron mantenerse juntos, esas historias dejaron claro que el desgaste de décadas en la carretera no podía ocultarse para siempre. Otro punto álgido fueron las polémicas declaraciones públicas. En entrevistas, Fer Olvera no dudaba en criticar a otros artistas, a la industria musical e incluso a gobiernos. Sus posturas políticas, en ocasiones polémicas, le generaron tanto admiradores como detractores. En un continente tan dividido ideológicamente, cada palabra podía ser usada en su contra, y más de una vez los titulares destacaron la faceta combativa del cantante, opacando la música que lo había hecho famoso. En paralelo, hubo también acusaciones sobre el manejo de las ganancias y contratos. Algunos ex-colaboradores denunciaron que la banda era demasiado estricta en cuestiones financieras, lo que llevó a rupturas con antiguos músicos de apoyo y personal del equipo. Aunque nunca se confirmó de manera oficial, la idea de que detrás del glamour había una gestión dura y conflictiva alimentó la narrativa de un grupo exitoso pero poco transparente. El desgaste físico y emocional también pasó factura. Durante ciertas giras, Fer sufrió problemas de salud que preocuparon a los fans y desataron rumores de excesos. Aunque la banda negó que estuviera relacionado con adicciones, las especulaciones sobre el estilo de vida de los integrantes se multiplicaron. En la era de los paparazzi y las redes sociales, cualquier foto fuera de lugar se convertía en escándalo. Lo irónico es que, en medio de estas controversias, Maná seguía llenando estadios y batiendo récords de ventas. Era como si existieran dos caras. Por un lado, la banda que hacía vibrar al mundo con himnos inmortales. Por el otro, un grupo lidiando con rivalidades, acusaciones y polémicas que parecían interminables. Los fans más fieles defendían a capa y espada a sus ídolos, asegurando que todos los rumores eran inventos de la prensa. Pero otros empezaron a preguntarse si detrás del mito se escondía una realidad mucho más turbulenta. Así, la historia de Maná se fue llenando de luces y sombras, de éxitos rotundos y de polémicas que parecían perseguirlos. Y aunque lograron sobrevivir a cada golpe, lo cierto es que estos episodios dejaron huellas imborrables en su legado. La pregunta que quedaba flotando era: ¿cómo una banda que parecía invencible lograba seguir adelante pese a tantas tormentas? La respuesta estaba en la forma en que enfrentaron la fama y en la manera en que intentaron reinventarse después de cada caída. Tras décadas en la cima, con discos multiplatino y giras que marcaron época, la pregunta inevitable era: ¿qué queda hoy de Maná? ¿Sigue siendo la banda invencible que llenaba estadios en cualquier parte del mundo, o la fama ha cedido su lugar a la nostalgia? En los últimos años, Maná ha vivido un proceso de transformación. Ya no son los jóvenes rebeldes de Guadalajara que desafiaban a la industria, sino músicos maduros que deben lidiar con el paso del tiempo, con sus propias contradicciones y con la mirada crítica de un público que los ha acompañado durante generaciones. Fer Olvera, con más de 6 décadas de vida, sigue siendo el rostro y la voz de la banda. Su tono vocal, aunque marcado por los años, conserva esa fuerza melódica que conecta de inmediato con los fans. Sin embargo, su vida personal se ha vuelto más discreta después de décadas en el ojo público. Las polémicas amorosas que antes llenaban titulares han dado paso a una etapa más tranquila, aunque cada tanto la prensa busca revivir historias de su pasado. Álex González continúa siendo el motor rítmico del grupo. A pesar de las tensiones y rumores de separación, ha reafirmado en varias entrevistas que Maná sigue siendo parte esencial de su vida. Su energía en la batería aún desata pasiones en los conciertos, aunque también ha explorado proyectos alternos que demuestran su inquietud artística. Los hermanos Calleros, más reservados, han mantenido un perfil bajo,
alejados del foco mediático pero siempre presentes en la esencia musical de Maná. Son el pilar silencioso que sostiene al grupo, incluso cuando los reflectores suelen apuntar a Fer y Alex. En cuanto a su música, Maná no ha lanzado un gran álbum de material inédito en los últimos años, lo que ha generado debates entre fans y críticos. Algunos aseguran que la banda vive de la gloria pasada, repitiendo giras de grandes éxitos y versiones reeditadas. Otros, en cambio, defienden que su legado es tan poderoso que no necesitan probar nada más. Cada concierto sigue siendo un espectáculo lleno de emoción y recuerdos. La gira Rayando el Sol Tour 2019-2020, antes de la pandemia, fue un ejemplo claro. Con decenas de fechas en Estados Unidos y América Latina, la banda demostró que todavía puede movilizar multitudes. Canciones con más de 30 años de historia seguían siendo coreadas por públicos de todas las edades, desde jóvenes que las descubrieron en plataformas digitales hasta adultos que crecieron con ellas en los 90. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a la banda a detenerse, como a tantos otros artistas. Fue un paréntesis inesperado que los hizo reflexionar sobre su futuro. En entrevistas, Fer confesó que este tiempo sirvió para valorar la vida, la familia y la salud por encima de la fama. También reveló que trabajarían en nueva música, aunque a un ritmo menos frenético que en sus años de gloria. Hoy, Maná se presenta como una banda que combina nostalgia con vigencia. Sus conciertos se han convertido en celebraciones de toda una trayectoria, más que en espacios para presentar nuevas propuestas. Y aunque esto puede parecer una señal de desgaste creativo, lo cierto es que también habla del enorme poder de su catálogo. Pocas bandas logran sobrevivir tanto tiempo solo con la fuerza de sus clásicos. Detrás del resplandor, también han enfrentado críticas. Algunos periodistas los acusan de repetirse, de no arriesgar, de vivir en una zona de confort. Otros señalan que, pese a sus mensajes sociales en el pasado, en la actualidad, han perdido parte de esa voz contestataria. Sin embargo, para millones de fans, esos juicios no importan. Maná sigue siendo la banda que les enseñó a amar, a sufrir, a luchar y a soñar. En lo personal, la vida actual de los integrantes refleja una mezcla de madurez y resiliencia. Han superado pérdidas familiares, rupturas amorosas y problemas de salud, pero aún se mantienen unidos en lo esencial, la música. Esa unión, aunque llena de altibajos, ha sido la clave para sobrevivir a tantas tormentas. En definitiva, el presente de Maná es el de una banda que vive entre la gloria pasada y el desafío de mantenerse relevante en un mundo musical en constante cambio. Y aunque el tiempo ha dejado huellas, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza en el rock latino. La historia de Maná no estaría completa sin hablar del costado más íntimo de sus integrantes, sus familias, sus hijos y la manera en que han equilibrado la fama con la vida privada. Si bien la música los convirtió en íconos globales, cada uno de ellos ha enfrentado sus propias batallas personales lejos de los reflectores. El caso más mediático siempre ha sido el de Fer Olvera. Durante años, la prensa de espectáculos en México y Estados Unidos ha seguido de cerca su vida amorosa. Uno de los episodios más comentados fue su relación con la conductora de televisión, Mónica Noguera. En entrevistas, ambos han relatado que vivieron un vínculo intenso, incluso con una unión espiritual de estilo chamánico, pero que terminó de manera definitiva en 2015. No se trató de un matrimonio legal, como algunos medios especularon, y mucho menos de una tragedia. Noguera continúa activa en su carrera mediática y ha hablado públicamente sobre la etapa que compartió con Fer. En el ámbito familiar, Fer es padre de un hijo llamado Dalí, nacido en 2007. La madre es Ana Ivette Verduzco, pareja del músico en aquel momento. Fer ha reconocido que la llegada de Dalí cambió por completo su visión de la vida, obligándolo a poner en perspectiva la fama y a asumir nuevas responsabilidades. Aunque procura mantenerlo lejos del ojo público, en algunas entrevistas ha expresado que ser padre es uno de los logros más importantes de su existencia. Por su parte, Alex González, el baterista, también ha formado una familia fuera de los escenarios. Aunque mucho más reservado, se sabe que es padre y que disfruta compartir tiempo con sus hijos. En redes sociales ha dejado ver momentos de su faceta más íntima, enseñando que detrás del músico explosivo hay un hombre dedicado al hogar. Esta dualidad ha,
ha reforzado su imagen de artista completo, apasionado por la música, pero también por la vida familiar. Los hermanos Ulises y Juan Calleros, quienes desde los años de Sombrero Verde han estado ligados a la historia de la banda, han mantenido un perfil mucho más discreto en lo personal. Se sabe que han privilegiado la estabilidad de sus hogares y que nunca buscaron exposición mediática. Para ellos, el éxito de Maná ha sido siempre un asunto colectivo, pero su vida privada pertenece a otro universo, alejado de los titulares de prensa. En cuanto a la vida después de la fama, los integrantes de Maná han seguido caminos que mezclan continuidad artística con nuevas búsquedas. Aunque la banda sigue siendo el proyecto central, algunos han explorado colaboraciones con otros músicos y han desarrollado actividades fuera del escenario. Alex, por ejemplo, ha experimentado con proyectos alternativos de rock y percusión, mostrando que su creatividad no se limita a Maná. A nivel empresarial y social, la banda también ha sabido proyectarse más allá de la música. Con la Fundación Selva Negra han impulsado iniciativas de protección al medio ambiente y han invertido en campañas de responsabilidad social. Este costado activista les ha permitido mantener vigencia y credibilidad, reforzando la idea de que Maná no solo canta sobre problemas universales, sino que también se involucra en su solución. El reto, sin embargo, ha sido encontrar el balance entre la vida familiar y las giras internacionales. Ser parte de una de las bandas más exitosas de Latinoamérica implica ausencias prolongadas, desgaste físico y exposición constante. Con los años, cada integrante ha reconocido que su familia ha sido la clave para sostenerse emocionalmente y seguir adelante en un mundo donde los excesos y la presión pueden destruir carreras. En definitiva, la familia y los hijos han sido el ancla que ha dado estabilidad a Maná. Detrás de los reflectores y los discos de platino, cada uno de ellos ha buscado construir un hogar, un espacio donde los aplausos no son necesarios y donde lo importante es la cercanía con los seres queridos. Y aunque la fama marcó su destino, es en la intimidad donde han encontrado el verdadero sentido de su viaje. El paso del tiempo no ha hecho más que confirmar lo que muchos críticos y fanáticos ya intuían desde los años 90. Maná no es solo una banda, sino un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones en toda América Latina. Su legado va mucho más allá de los discos vendidos o los premios obtenidos. Está en la memoria colectiva, en las historias de amor acompañadas por sus baladas, en las luchas sociales inspiradas por sus letras y en el orgullo de ver a un grupo mexicano conquistar el mundo. El impacto de Maná en la música latina es incuestionable. En un momento donde el rock en español estaba dominado por bandas argentinas como Soda Stereo o Los Fabulosos Cadillacs, y por españoles como Héroes del Silencio, ellos irrumpieron con una propuesta distinta: rock con esencia latina, letras accesibles y una enorme conexión emocional con el público. Su estilo demostró que México también podía exportar música al más alto nivel y abrió el camino para que otros artistas se atrevieran a soñar en grande. La influencia en las nuevas generaciones de músicos es evidente. Decenas de bandas mexicanas y latinoamericanas han citado a Maná como inspiración. Su capacidad de fusionar géneros, del rock al pop, pasando por el reggae y las baladas románticas, enseñó que no había necesidad de encasillarse en un solo estilo. La versatilidad se convirtió en una marca registrada que muchos intentaron replicar, aunque pocos lograron con tanto éxito. Pero su legado no solo está en lo musical. A través de su Fundación Selva Negra, Maná se comprometió con causas ambientales y sociales, alzando la voz en defensa de la naturaleza, la paz y la justicia social. Canciones como Cuando los ángeles lloran o ¿Dónde jugarán los niños? Fueron más que simples melodías. Se convirtieron en himnos de concienciación que aún hoy se utilizan en campañas ecológicas. Esta faceta les permitió dejar una huella en un terreno donde pocas bandas de rock se habían atrevido a entrar. Para el público, Maná es sinónimo de recuerdos imborrables. Miles de parejas se enamoraron con Bendita tu luz, miles de corazones rotos lloraron con Vivir sin aire, y miles de amigos corearon Clavado en un bar, como si fuera una confesión compartida. Su música se convirtió en parte del ADN emocional de varias generaciones, desde los jóvenes que crecieron en los 90 hasta quienes los descubren hoy a través de plataformas digitales.
En la escena internacional, Maná abrió puertas que antes parecían cerradas. Fueron de los primeros grupos latinos en llenar estadios en Estados Unidos, en aparecer en programas de televisión de gran audiencia y en ganar premios que hasta entonces parecían reservados a artistas anglosajones. De hecho, su reconocimiento en los Grammy y Billboard fue un parteaguas que demostró que el rock latino tenía un lugar legítimo en la industria global. Sin embargo, el legado de Maná también incluye controversias. Para algunos críticos, su estilo se volvió repetitivo con los años, y su decisión de vivir de giras de grandes éxitos, en lugar de arriesgar con nuevos sonidos, es vista como una muestra de comodidad. Otros cuestionan su activismo, considerándolo más simbólico que efectivo. Estas críticas, lejos de borrar su influencia, forman parte del debate en torno a lo que significa ser una banda de rock latina en el siglo XXI. Lo que resulta innegable es que con más de 40 millones de discos vendidos, múltiples giras internacionales y canciones que siguen vigentes después de 3 décadas, Maná ha dejado una huella imborrable. Son referentes inevitables al hablar del rock en español, y su nombre aparecerá siempre al lado de los grandes como Soda Stereo, Caifanes o Café Tacuba. Hoy, cuando nuevas generaciones de músicos exploran géneros como el reggaetón, el trap o el pop urbano, muchos aún vuelven a Maná para entender cómo se construye un puente entre lo comercial y lo artístico, entre lo masivo y lo íntimo. Su música sigue sonando en bares, en bodas, en karaokes y en estadios, recordando que los verdaderos clásicos nunca mueren. En definitiva, el legado de Maná no es solo musical, sino también emocional y cultural. Dejaron himnos, dejaron historias, dejaron conciencia social. Y sobre todo, dejaron la certeza de que un grupo nacido en Guadalajara podía conquistar el mundo entero con canciones que hablaban de lo más humano: el amor, el dolor, la esperanza y la lucha. La historia de Maná es la historia de un sueño que nació en Guadalajara y terminó por conquistar el planeta. Desde los días en que eran apenas unos jóvenes con guitarras y esperanzas hasta llenar estadios en todos los continentes, su recorrido ha sido un testimonio de perseverancia, talento y conexión con el público. Pero también es la historia de un precio: el costo de la fama, los conflictos internos, las acusaciones de plagio, las polémicas declaraciones y los escándalos que, en más de una ocasión, amenazaron con quebrar la imagen de la banda perfecta. Maná nos recuerda que detrás del brillo de los reflectores siempre hay sombras, y que incluso los más grandes tienen que enfrentar tormentas. A pesar de todo, su legado es indiscutible. Con más de 4 décadas de trayectoria, su música sigue sonando tan fresca como en el día de su lanzamiento. Cada acorde de Rayando el Sol o cada verso de Vivir sin aire evoca recuerdos colectivos que trascienden fronteras y generaciones. Y aunque algunos críticos cuestionen su falta de innovación en los últimos años, para millones de fans, Maná es y será siempre sinónimo de identidad, pasión y orgullo latino. Hoy, la pregunta no es si siguen siendo relevantes, porque lo son cada vez que un estadio se llena para corear sus clásicos, sino cómo su legado continuará inspirando a nuevas generaciones de músicos y soñadores. Su historia es una lección de que los mitos también son humanos, pero que precisamente en esa humanidad radica su grandeza. En la verdad oculta, hemos recorrido los pasajes más luminosos y también los más oscuros de su trayectoria. Y al final, lo que queda es la certeza de que Maná no fue solo una banda, fue un movimiento cultural que marcó a todo un continente. Porque sí, hubo escándalos, rivalidades y polémicas, pero también hubo canciones que se convirtieron en eternas. Y tal vez esa sea la verdadera victoria de Maná: haber sobrevivido a sus propios demonios para convertirse en leyenda.